de Dios descienda. Amén. ¿Sabe una cosa? En el día jueves, cuando fui a la capacitación, una de las cosas que Dios habló a mi corazón fue la importancia de crear una atmósfera donde la gloria de Dios pueda descender. Y esa atmósfera es creada por un pueblo que entiende que la casa de Dios es casa de oración. Así que yo quiero invitarte a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 21, versículos 12 al 13, porque quiero comenzar a compartir y a generar en nosotros esta palabra de Dios que es tan importante, porque usted y yo queremos ver su gloria. Usted y yo, la ciudad entera necesita del poder transformador de Cristo. Y para que eso suceda, tiene que operar algo en la iglesia para que el poder y la gracia de Dios esté operando. Mi casa será llamada casa de oración, dijo Jesús. Y dice el versículo 12 del capítulo 21, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. Quiero que leamos el versículo 13, la primer parte, todos juntos, ¿sí? Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Cuando usted mira este pasaje, nos encontramos a Jesús en una situación totalmente distinta a la que vemos comúnmente. Cuando usted ve la vida de Jesús andando en su tiempo, se encuentra un Jesús que está hablándole al necesitado, sanando al enfermo, libertando al cautivo, mostrando el amor y la misericordia de Dios. Pero estamos cerca del momento de la última Pascua y Jesús va a Jerusalén. Este Señor y Rey, este que había mostrado el reino de Dios a los judíos, a su pueblo, ahora va a entrar a la casa, al templo, a la casa del Padre. Y se siente enojado, se siente triste, se siente enfadado por lo que está sucediendo. Cuando usted ve a Jesús allí en esta posición, está viendo al león de Judá, al hombre fuerte, al que pelea la batalla, al que declara la verdad. Jesús nos tiene en esta posición, una posición de misericordia y amor, sino de justicia y de juicio. Porque como dice la Escritura allí, Él les dijo que escrito está, ¿sí? Está escrito. ¿Y dónde estaba escrito? Justamente Jeremías capítulo 7, versículo 11, yo se los voy a leer. Dice la profecía, porque era una palabra que está sucediendo casi a la víspera de que Jesús fuera aprendido. Todavía no habían tenido la última cena, pero ubíquese, ¿sí? Casi 650, 680 años antes, esta profecía se declara: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice
Jehová. Dios había visto lo que aquellos hombres habían hecho en su casa. Aquellos que estaban para ayudar a que se cumpliera la ley. En aquellos tiempos, para recibir el perdón de los pecados, había que hacer sacrificios de animales. Y el templo de Jerusalén era el templo donde el pueblo judío venía en forma especial una vez al año a tributar votos, a tributar gratitud, ofrendas y sacrificio de acuerdo a lo que la ley establecía. Como se venía de todas partes del país, a veces era muy difícil que aquel que venía a ofrecer un sacrificio por sus pecados pudiera traer el animal consigo desde una remota ciudad. Así que estaba la posibilidad de poder comprar allí a la entrada del templo, y también era necesario que fuera cambiado el dinero porque estaban invadidos por el Imperio Romano y había otra moneda. Así que los cambistas estaban los que vendían, pero estos hombres habían hecho un negocio. Sobrecobraban los valores de los animales, estafaban al peregrino que venía a cumplir con su ofrenda y habían convertido la casa del Padre en una cueva de ladrones. Eso es lo que a Jesús le enojó. Le enojó que el pueblo no entendiera el valor del sacrificio, de venir a presentarse ante Dios, de permitirle a Él que operara en sus vidas. Definitivamente estos hombres estaban haciendo un comercio y Jesús recrimina esto. Jesús hace una referencia en esta palabra escrita a lo que Dios ya había dicho de lo que había de suceder y cómo Él veía su casa. Jesús estaba declarando el celo de Dios. Este celo por las cosas del Señor, un celo santo que tiene que haber en nuestras vidas de buscar la presencia de Dios en todo tiempo. Amén. Un celo que nos lleva a vivir en santidad y en búsqueda de la presencia de Dios. Es bueno que nosotros podamos permitirle al Espíritu Santo de Dios moverse en medio de la alabanza y de la adoración. Es bueno permitir que Dios comience a operar a través de la atmósfera de la adoración. Pero cuando usted mira a Jesús a hablar de la casa del Padre, está hablando de que su casa será llamada casa de oración. El poder de Dios se va a manifestar en la vida de su iglesia a través del poder de la oración. Ahora, usted sabe que esta casa, este lugar, las paredes no hablan. La casa no va a orar. Pero la palabra de Dios nos revela a nosotros que los que son hijos tienen el Espíritu de Dios, y el que tiene el Espíritu de Dios es templo del Espíritu Santo. Su vida es casa de Dios. Amén. Y cuando nos reunimos como pueblo de Dios, como hijos de Dios, todos juntos en el templo, en la iglesia, estamos permitiendo que la misma presencia de Dios se haga palpable. Por eso puedo decirle en los cantos: Señor, quiero que tú me sumerjas en tu gloria. Quiero, Señor, que tu presencia y tu poder descienda en este lugar, porque tu gloria, porque Él está presente, porque su pueblo tiene en su corazón la necesidad de estar en comunión con el Padre.
Vemos a Jesús aquí que Él está llamando a la iglesia a que despierte en una vida de comunión en su casa. Y es importante reconocer esto. Lo que Dios estipuló desde el principio, ya en el Antiguo, y ahora lo vemos en la boca de Jesús en el Nuevo Testamento, y lo vamos a ver en otros pasajes en la iglesia primitiva, es que el enfoque principal de la iglesia es la oración. A través de los tiempos, la iglesia ha brindado otras cosas que son lícitas y que Dios espera que lo haga, como por ejemplo la enseñanza de la palabra de Dios, porque es el lugar para poder enseñar. Es el lugar donde el pueblo se reúne a exaltar y alabar el nombre de Dios. Es el lugar donde el pueblo recibe instrucción para salir y evangelizar. Pero lamentablemente a través de los tiempos muchas veces nos encontramos que la iglesia, la casa del Señor, tomó otra prioridad. La enseñanza, la alabanza, la buena música. Enseñó también a evangelizar dentro del templo. Y la realidad es que la palabra dice que nosotros tenemos que ir hacia afuera. No puedo hacerlo desde adentro. Tengo que ir hacia afuera. Yo sé que algunos dicen, bueno, pastor, es más fácil, tenemos chicos. Y bueno, bárbaro. Pero no es que vamos a evangelizar de esa manera. Hubo un año, en estos 30 que casi estoy como pastor aquí, que hubo 30 nacimientos en un año. Tenemos la fotografía. Pero no es que usted me traiga y haga chicos. Tengo que salir afuera y llevar el evangelio. Declarar la palabra del Señor. Amén. Es importante que entienda que Jesús está hablando de algo que es el sentido del Padre y que Él como Hijo de Dios al llegar a su casa quería ver. Una casa de oración. Porque cuando la oración no ocupa el lugar principal, como Dios lo ha designado, nos vamos a ver que la iglesia puede tomar distintos tópicos y no que no sean lícitos. Porque usted sabe que tenemos que enseñar la palabra de Dios. Usted sabe que Dios espera que le adore y le alabe. Usted sabe que Dios nos ha enviado a hacer evangelismo. Pero muchas veces, a lo largo de los tiempos, cuando usted invita a orar, el grupo se reduce. Ahora, si usted lo invita a un congreso, a un recital de música, a que usted ve que hay una gran cantidad de gente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué le pasa al pueblo que quizás ha perdido el rumbo y no se da cuenta que la casa de Dios es casa de oración? En la medida que cada uno de nosotros como cristianos vamos creciendo, este crecimiento tiene que estar basada en la comunión con el Padre. Y esta comunión se da a través de la oración. Amén. Si no, pregúntese, ¿cómo me comunico yo con mi esposa, mi esposo o mis hijos? ¿Lo hace usted por señas? ¿No es cierto que no? Que habla con los integrantes de su familia para poder entenderse, para poder comprender lo que quiere. El padre está esperando que sus hijos levanten su voz y vengan a él.
Lo mismo, la iglesia va a madurar más rápidamente si se produce dentro de la iglesia una atmósfera de oración. Porque usted sabe que la mano de Dios es movida por el poder de la oración. Amén. Así que, iglesia, yo quiero compartirte esto porque quiero comenzar una nueva etapa, un nuevo tiempo, donde despertemos a que esta casa sea casa de oración. Porque cuando le damos el segundo o el tercer lugar en nuestras vidas, la iglesia corre peligro. ¿Cuál es el peligro? Justamente que lo que estábamos declarando en la alabanza y en la atmósfera de adoración no suceda, que el cielo no se abra, que su gloria no se muestre. Porque hay cosas importantes en la oración y en la declaración de fe que levantás cuando vos estás en la presencia del Señor. Tanto nuestras vidas en forma personal como nuestra vida como iglesia tiene que empezar a enfocarse en un crecimiento de nuestra vida, en el clamor, en la presencia del Señor. Cuando uno mira la Biblia, nos vamos a encontrar con algo que sucedió en la primera iglesia, Hechos capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 2 al 4. Hechos 6, del 2 al 4. No, es de 5 en pantalla. Ahí estamos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles habían comprendido el mensaje de Jesús. Él les había encargado que ellos llevaran el mensaje, que ellos llevaran el ministerio del reino de Dios, y sabían, porque lo habían visto en Jesús, que el poder del reino de Dios se manifestaba por la vida de oración. Lo habían visto en el Maestro, lo habían aprendido en Él. Y ahora se enfrentan a la creación o la formación de la primera iglesia. ¿Y de qué nos extrañamos, no? Como en toda iglesia, se levantó una murmuración. Y los apóstoles no hacen nada. ¿Se parecen en los días de hoy? Estos diáconos, ¿qué hacen sentados acá adelante? No hacen nada. La realidad es que los apóstoles entendieron que había algo muy importante que no podían descuidar. Y toman la decisión, dice la palabra, de buscar hombres, ¿sí? Especialmente por el contexto judío en ese tiempo, entiéndalo bien. No es que la mujer no sirva, vemos luego a través del estudio de la Biblia y de la vida de Jesús como Dios y Jesucristo revaloriza a la mujer. Pero en el tiempo del Nuevo Testamento, el hombre era el que llevaba toda la responsabilidad. Así que buscan 7 hombres llenos de la presencia del Espíritu Santo para que sirvieran las mesas, para que hicieran otros trabajos. Y esto es algo que la iglesia y en esta iglesia hemos enseñado, que todos somos partes del cuerpo, que todos podemos cumplir distintas funciones. Amén.
Que lo que necesito es ser lleno de la presencia de Dios y permitir que Él sea el que me esté guiando y mostrando su gracia sobre nuestras vidas. Pero hay algo que en mi caso personal como pastor, los diáconos y cada uno de nosotros, tiene que haber una necesidad de estar en la presencia de Dios en oración. Porque ellos reconocieron el peligro de descuidar la oración, porque la iglesia se estaba formando y era necesario, por el peligro de los romanos y de todos los judíos, que la iglesia mostrara no solamente el mensaje, sino el poder de Dios. Pero hoy en día no están los judíos, no están los romanos acechando a la iglesia, pero hay una sociedad corrompida, con problemas, con dudas, con incertidumbres, que acecha la vida de fe. Y la iglesia se tiene que levantar en una iglesia de poder y autoridad que muestre el reino de Dios. Y esto se hace por medio de la oración. Amén. Dale un aplauso al Señor porque Él sigue haciéndolo así. Él sigue mostrando su poder cuando vos levantás tu voz y comenzás a orar. Quiero que podamos ver en esta noche un pantallazo no solamente de esta declaración de Jesús y lo que el Padre piensa cuando nos reunimos en su casa, casa de oración, sino que la Biblia nos muestra que hay una función principal en el ministerio descrito de oración en la palabra. Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 2:1, algo que es tan importante que hoy tiene que seguir sucediendo. 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Fíjese, está hablando de distintos niveles de oración. Ya los vamos a estar viendo. Pero vamos a entender que Pablo le había comisionado a Timoteo el estar sobre la iglesia y él le está diciendo, te exhorto, te animo, te digo, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. La sociedad necesita de la oración de un pueblo que clame. Amén. ¿Usted quiere ver una sociedad distinta? ¿Quiere ver un país distinto? Usted sabe, desgraciadamente, muchos tenemos el pensamiento que de acuerdo al político de turno va a salir adelante el país. Y va a salir si el pueblo de Dios clama. Porque si clamamos, Dios puede hacer cosas aún más grandes que cualquier político. Por eso el cristiano no tiene que tener simplemente la camiseta de lo que le gusta de acuerdo a su entendimiento social y político o filosófico, sino que por sobre todas las cosas, tu vida y mi vida tienen que tener la camiseta de Cristo. Porque me voy a mover en la dirección que Dios establece. Y cuando tenemos estos patrones, es entonces cuando una nación puede ser transformada y cambiada. Pero nosotros tenemos que clamar por nuestra ciudad, tenemos que clamar por nuestro barrio. Te pregunto para que vos veas y puedas analizar
¿Cuántas veces en esta semana que pasó oraste por los vecinos de tu cuadra? Alguno ni sabe que tiene vecino. ¿Cuántas veces? Por todos los hombres. ¿Saben? Dios comienza a despertar y mostrar esta realidad. En Isaías capítulo 62, versículo 6, le habla al pueblo: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Dios estaba por hacer algo en la ciudad de Jerusalén. Era el tiempo de la restauración. Habían estado en esclavitud por 700 años y ahora Dios estaba llevando a su pueblo y les estaba formando como nación nuevamente. Estaba restaurando Israel. Y esta palabra viene sobre tus muros, porque la ciudad en aquellos tiempos estaba amurallada, ¿sí? Era fortificada. Pero nos plantea a nosotros en estos días que nos paremos como intercesores, como hombres y mujeres de Dios, por la ciudad de Lincoln, por su partido, para que seamos guardas. Y un guarda que cumple una función completa. Fíjese, todo el día y toda la noche. Ay, pero yo quería dormir. No es que no vas a dormir. Vas a tener que ir a trabajar, no te hagas el vivo, que mañana digan, no voy a trabajar porque el pastor dijo que tengo que orar. No. Usted vaya a trabajar, pero también ore. Lo que Dios está diciendo es tiempo completo. Quiero que despiertes a que hay una realidad que necesita del clamor de mi pueblo. En el tiempo completo. Que vos que conocés de Dios te acordés y no reposes. Porque muchas veces, y quiero que en este momento puedas hacer un análisis personal de tu vida, podemos reconocer que nuestra vida de oración falla. Hay veces que simplemente le pedimos a Dios que bendiga nuestros alimentos y que nos dé un buen sueño. Y para de contar. No hay vida de oración, no hay vida de clamor. No se sabe cómo orar. Y Dios dice, quiero que entiendas que deseo que tengas una vida de oración constante. Que no es que no sabes qué tenés que orar. En primer lugar, ya te puse en una ciudad. Usted no vive en Marte. Vive en Argentina, vive en Lincoln, vive en una ciudad. Y hay algo por qué clamar. Amén. Tenemos que orar por nuestra ciudad, por nuestra nación. Cuando vemos a la primera iglesia, los 120 en el día de Pentecostés estaban orando. Y es cuando estaban orando que vino el derramamiento del Espíritu Santo y fue el comienzo de aquella primera iglesia. Hechos 1:14 nos dicen la posición en que ellos estaban. Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Juntos. Estaban allí clamando para que la promesa de Dios se cumpliera. Y qué bueno, queridos, que como pueblo de Dios podamos unirnos, clamar para que la promesa de Dios se cumpla en nuestras vidas. Amén.
La iglesia primitiva abundaba en la comunión, en el partimiento del pan, pero en la oración, dice Hechos 2:42, lo que ellos hacían. Porque en esta relación de amor y en esta relación en la cual tiene que haber entre los hijos de Dios, es importante que siempre esté en la oración. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiero que podamos observar. Perseveraban, estaban siempre. Hay algunos de ustedes que hay que traerlos con un guinche para que vengan a estudiar la Biblia. Hermano, si sos parte de la iglesia, te tiene que interesar conocer lo que el Padre dice, porque conociendo lo que el Padre dice, tu vida va a ser próspera. Por supuesto que tenés que aplicar lo que el Padre dice, ¿no? Que no seas hijo desobediente. Pero ellos perseveraban en la doctrina y eran obedientes. Sí, lo vemos por lo que sigue. Tenían comunión unos con otros. Eso significa que tenían que tener paciencia, que mostraban amor, ¿sí? Que se ayudaban el uno con el otro. Porque, ¿sabe? El hombre desde los tiempos ha sido hombre. Ha sido difícil, ¿sí? No es que en la primera iglesia todos eran ángeles. No, eran hombres como ustedes y como yo. Con su carácter, su forma, ¿sí? Su temperamento. Pero ellos estaban unidos, porque estaban compartiendo la doctrina y perseveraban en lo aprendido. También lo vemos en la siguiente posición, compartían el pan, se ayudaban. Estaban buscando el ayudarse, pero había algo que unía todas estas cosas y es la oración. La oración está determinando tu comunión con el Padre Celestial. Porque yo puedo decir, amo a Dios, pero si nunca le hablo, ¿dónde está el amor? Vos amás a tu esposo, a tu esposa o a tus hijos, pero si nunca le hablas, ¿dónde está ese amor? Si nunca hay comunión, ¿dónde está la verdadera unión? Tengo que crecer en mi vida de oración de tal manera que yo pueda experimentar la guía del Señor. Pedro y Juan tuvieron problemas. ¿Alguno de ustedes tiene problema alguna vez en la vida? Sí, todos. Pedro y Juan se las vieron en figurita esta vez. Tuvieron problemas de tal manera que enfrentaron la cárcel y persecución. Pero oiga lo que la Biblia dice en Hechos 4, versículo 29 al 31. Hechos 4, 29 al 31. Y levantan su voz en oración y dicen, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre del Santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Quiero que observen, puede ser que en esta noche usted vino, igual que Pedro y Juan, con problemas. Pero luego que oraron, la gloria de Dios descendió. Luego que hicieron, luego de qué descendió la gloria de Dios, que oraron.
Dios está esperando oír. Usted dice, pero si el Padre ya lo sabe todo. Sí. Dios es omnisciente y Él conoce todas las cosas. Él es omnipresente, está en todo lugar. Y entonces, ¿por qué yo le voy a decir? Porque Él lo estipuló así. Él dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Dios está esperando que vos levantes tu voz en oración. Porque Él nunca te va a forzar. Y Él puede ser que tenga cosas para entregarte. Él puede resolver esa situación y ese problema. Pero está diciendo, espero que mi hijo o mi hija venga a mí y me lo pida. No se lo voy a enchufar de prepo. Quiero darle, porque esto implica una relación en la cual acepto su voluntad y entrego mi vida a Él. Y Dios está esperando que vos le entregues tu voluntad. Que vos seas un hombre y seas una mujer que te acerques a Él con fe, sabiendo que Él puede obrar. También hay algo para resaltar aquí. En medio de la prueba, el apóstol Pedro y Juan están clamando para que las señales, sanidades y prodigios se hagan en el nombre de Jesús. La iglesia tiene que clamar por estas cosas. Amén. Tiene que ser parte de una carga para que el nombre de Dios sea exaltado. Ahora, el libro de Apocalipsis nos va a desafiar, pero nos va a sacudir. Así que prepárate, decirle que tenés al lado, te van a sacudir. Y no va a ser del pastor Daniel, te va a sacudir la palabra. Porque en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, va a hablar de algo que pasa con la oración. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Quiero preguntarte, ¿hay santos acá? Sí. Yo sí, vos también. En Jesucristo has sido santificado, porque Él murió por tus pecados y te perdonó. Y Él nos hizo santos y aceptos ante Dios. Así que, aunque por ahí andes a pata chueca, igual ante los ojos de Dios sos santo. Pero acá hay algo que es muy importante que nosotros, cada uno, tengamos en cuenta. Y copas de oro llenas de incienso, que son ¿qué? Y ahí viene el sacudón. ¿Cómo está tu copa en los cielos? Hay alguno que la tiene media vacía. Ora cuando viene a la iglesia nada más. Así que tiene poquita carga. Hay uno que la tiene media vacía, a un cuarto. ¿Cómo está? Porque ante los ojos de Dios, Él tiene un lugar reservado cada una de tus oraciones. Y a veces decimos, el Señor no me contesta, pero es que me sobraban 2 minutos y ahí le pedí, después me olvidé, hice la mía, hice todo el trabajo. Y 3 o 4 días después me acordé y levanté mi voz en oración. Y Jesús nos invita a tener una relación continua con Él. ¿Cómo está tu copa? Y ahí te mato.
en relación a pedir que la sanidad, milagros y prodigios se hagan, cuando en la casa del Padre estamos clamando por sanidad. Que este miércoles, al que tenés al lado se te ponga a charlar, dale un codazo y decirle: llenó la copa. Porque ustedes saben que acá el grupo de adoración está cantando para que por lo menos usted haga algo y no esté charlando y preguntándose qué va a cenar y qué hizo en el día. Pero hay alguno que igual está charlando, está en la luna de Valencia, mientras los diáconos están orando y estamos pidiendo que el poder de Dios se derrame. Usted está ahí en la silla y está sanito, sin problemas, por lo cual no pasó. Usted tiene que ser alguien que en la casa de Dios llene la copa en intercesión para que señales, milagros y prodigios desciendan. Amén. ¿Sabe? Eso es lo que va a suceder. Porque muchas veces esperamos que los que oran tengan la autoridad, y la autoridad viene por el poder de la oración. Y usted está en la casa del Padre, no para charlar en el momento que se ora por las necesidades, está para orar. ¿Y el Padre verá copas llenas este miércoles? ¿O verá copas vacías porque abajo estamos charlando? Es tremendo este pasaje de Apocalipsis porque nos marca a cada uno y en forma personal. Tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que fueron hombres que marcaron tiempos de oración. Moisés como intercesor del pueblo, Elías como el profeta que ora y puede hasta detener la lluvia, Ezequías el rey que ora ante las amenazas de sus enemigos, Daniel que ora frente a la cautividad, Pablo que nos enseña la gracia de la oración de distintas maneras y lo vamos a estar viendo, pero sobre todas las cosas, el sumo intercesor, Jesús. Lo vemos en su actuar de vida y lo vemos hoy a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Dios, queridos, tiene una mesa preparada con grandes bendiciones, pero anhela que tú vuelvas a mirarlo a Él para recibir esas bendiciones. Él está llamando y llama a la iglesia a motivarnos para levantar nuestra vida de oración y clamar en su presencia. Y la promesa de Él se encuentra en Mateo 7, 7 y 8, muy conocida. Mateo 7, 7 y 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Dios está llamando a su pueblo para que al venir a su casa recordemos que estamos en la casa del Padre y esta casa será llamada casa de oración. Que vos y yo podamos comenzar a transformar nuestras vidas de oración y buscar en su presencia para que todo lo que declaramos en la alabanza, todo lo que creemos que Dios pueda ser real por el poder de su Espíritu a través de la oración de su pueblo. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús queremos pedirte ahora que tú comiences a darnos esta conciencia de oración, de buscar en tu presencia, de encontrarnos contigo, de tener una relación fresca y real cada día. Señor, queremos que los cielos se abran.
Queremos que tú nos sumerjas en tu gloria. Queremos, Señor, ser apasionados por tener una relación vital de vida contigo en medio de la oración. Señor, despierta, aviva en nuestros corazones esta necesidad y proclamamos esta palabra sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén.